Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Nos encanta estar con ustedes aquí en Telepacífico. Este programa a fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones. El tema es la intolerancia. Lo que está pasando con el sentido de pertenencia, con lo que pasa en la ciudad de Cali. La gente lo ve directamente en las calles. Vamos a saludar a nuestros invitados. Nos acompaña Marisabel Alvarado, directora de la Unidad de Acción Vallecaucana. Marisabel, buenas. ¿Cómo está usted? Cordial saludo para todos. Muchas gracias. Está con nosotros el empresario y dirigente Michel Maya. Michel, ¿cómo me le va? Bueno, un gusto estar aquí con Marisabel y con todos ustedes y con la audiencia. Don Jair, buenas noches, ¿cómo me le va? Cordial saludo para usted también, Leo, y para todas las personas que a esta hora nos están viendo. Vamos a hablar acerca de este tema, que es un tema que impacta a la ciudad de Cali, porque la gente siempre ha pedido que haya sentido de autoridad y sentido de pertenencia. Que ese sentido de pertenencia, que la gente, aunque no haya nacido en la ciudad de Cali, sienta que esta ciudad le duele. Y amor por la ciudad, ¿no? Sienta amor por la ciudad de Cali. La Unidad de Acción Vallecaucana desde hace muchos años ha trabajado en ese tema, sentido de pertenencia y que le duele a la ciudad. Por supuesto, desde la Unidad de Acción Vallecaucana, concentrados en estos liderazgos regionales y que sobre todo pueden tener incidencia en lo público, se fomenta la cultura ciudadana, sobre todo esos puntos de encuentro ciudadanos donde todos queremos lo mejor por la ciudad. Y hoy, por supuesto, hay un clamor inmenso por encontrarnos nuevamente en ese sentido de pertenencia, de cariño a la ciudad, de reencontrarnos los unos a los otros, porque también es ese respeto al prójimo, el que mis derechos llegan también hasta donde empiezan los de los demás. Y esa sana convivencia es respeto, tolerancia y diálogo y reencontrarnos los unos con los otros. ¿Qué es el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia es apropiarme de que esta ciudad también es mía. No solamente es el alcalde quien puede hacer cosas por la ciudad, todos en nuestro día a día hacemos algo por la ciudad, desde cuando tiramos o no basura a la ciudad, desde que recogemos o no las heces de nuestros perros, cuando limpiamos y mantenemos las fachadas de nuestra casa, cuando ayudamos a alguien a bajarse del transporte público o a subirnos, cuando cedemos un puesto o no en el mío. Esas son acciones que van construyendo apego y cariño hacia el transporte masivo, hacia el parque que está limpio. Doctor Michel, ¿hemos perdido ese sentido de pertenencia en nuestra ciudad? Yo creo que más que perder el sentido de pertenencia, creo que tenemos es una profunda crisis de reconocimiento del otro. Es decir, lo que uno ve en una esquina cualquiera, en el barrio que se quiera, el estrato que sea, es que si yo voy, yo soy más importante que cualquier otro. No me importa, me la atravieso, lo empujo, no respeto. Prepotencia. Sí, es decir, no reconocemos al otro. Y al no reconocernos en el otro, al no entender que el otro es igual de importante que yo, pues lo que tenemos entonces es una ciudad que se percibe caótica. ¿De dónde sale eso, que yo soy más importante que los demás? Yo creo que de alguna manera es una crisis. Parte de la cultura traqueta que nos invadió hace 40 años. Claro, sin duda alguna. O que yo lo que yo diga y punto. Claro, es decir, yo creo que es una mezcla de cosas, pero sin duda alguna tiene que ver con que tenemos una profunda crisis del proyecto cultural de ciudad. Proyecto cultural no es si bailamos o no salsa. Proyecto cultural es cuál es el sueño de qué debo hacer para vivir en una ciudad, cuál es mi sueño de éxito, cuál es el sueño de lo que deberíamos hacer para vivir bien. Si mi sueño es el sueño traqueto, de tener casas, carros, yates, de poder dedicarme a la rumba y tener muchas parejas, ¿no? Y tener cosas muy finas y costosas. Y que me vean ahí, ¿sí?, al lado de... Exactamente, y que yo soy el que mando. Pues resulta que ese proyecto cultural pues fracasa y nos lleva a una ciudad Pero estamos en ese proyecto cultural entonces en Cali. Claro, claro, sin duda. Y nos quedamos con ese desde hace muchos años. Sí, pero también hay otra cosa que hay que también resaltar. Por todas partes también se ven como pequeñas hogueras, ¿no? Como faros que dicen, oiga, un momentico, esto puede ser distinto, esta puede ser una ciudad donde la vida puede fluir, donde el hacer deporte, donde la persona admirar sea el deportista del barrio, el escritor del barrio. Marisabel, ¿no? Y ustedes colaboraron desde esa época, la Unidad de Acción Vallecaucana colaboró, y porque la unidad se creó en los años 50, en los años 50, 60, 70, surgió e impulsó completamente esas campañas, Marisabel. Pero además de esta memoria histórica, creo que hoy estamos frente a una gran oportunidad. El que en la última encuesta de Cali, ¿cómo vamos? Sí. 9 de cada 10 caleños
reconozcan que se ha perdido cultura ciudadana y tengan, digamos, este clamor, nos da una oportunidad de reunirnos y reconocernos como caleños hacia ese propósito común de cuál es esa cultura, cuál es ese lenguaje cultural que queremos manejar y visibilizar a futuro en la ciudad y poder romper esquemas, como lo decíamos, de esta cultura de la ilegalidad que nos llevó a la inmediatez, al irrespeto hacia el otro, hacia la imposición de mis intereses sobre los demás. Volvamos a mirar nuestra ciudad, a mostrar las cosas buenas sin desconocer lo malo, pero volver otra vez a tener el sentido de pertenencia. La ciudad tiene muchas cosas bonitas, tiene muchos sitios bonitos y la amabilidad de la gente. Por supuesto. Nelson Mandela decía, así como aprendemos a odiar y a desquerernos, aprendemos a amar y a volvernos a querer. Claro. Y yo creo que estamos en el punto de volver a enamorarnos de la ciudad y volvernos a enamorar de nuestros co-ciudadanos. Sí, existe un problema social muy complicado, pero ese problema no puede dar al traste con el tema de cultura ciudadana, Michelle. Yo creo, don Leo, que no hay una invención más poderosa de la raza humana que las ciudades. Las ciudades son punto de encuentro. Sí. Y nosotros somos el punto de encuentro del suroccidente colombiano, de todo el suroccidente colombiano y de muchos otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, per se, Cali es una ciudad de encuentro, siempre lo ha sido. Es decir, los caleños y las caleñas son todos los que viven en la ciudad. Punto, independientemente hayan nacido o no en la ciudad. Y esto lo digo básicamente porque el reto grande es que sea una ciudad que tenga un proyecto cultural donde el que llegue entienda las reglas. Hace muchos años se hizo un estudio que decían que lo llamaban el almendrón, ¿no? Sí. Y es que el colombiano promedio, cuando está en Colombia se comporta de una manera, pero cuando sale del país y está en Europa o en Estados Unidos o cualquier otro lado, la misma persona se comporta de manera totalmente distinta. Respeta las normas. Respeta la autoridad. ¿Por qué si es la misma persona? Sí. Pues resulta que es todo ese entorno y ahí es donde tenemos que hacer el trabajo. Porque de alguna manera, digamos que ese desarraigado que llega a la ciudad por múltiples razones, por la violencia, buscando oportunidades simplemente, pues resulta que necesitamos que la ciudad que lo abrace también le diga, oiga, aquí nos comportamos de esta manera. Es algo que tenemos que trabajar para que quien esté en la ciudad lo tenga clarísimo. Y eso es lo que se ha perdido. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la intolerancia, con este informe preparado por nuestro director Óscar López. Intolerancia ciudadana, factor de múltiples conflictos, primera parte. Del 1 de enero al 30 de octubre de 2023 en Cali, la Policía Nacional recibió cerca de 27.000 llamadas por hechos de intolerancia. En este periodo de tiempo se registraron 190 casos de muertes ocurridas en medio de actos de intolerancia. La intolerancia se ha convertido en un flagelo que afecta a todo el tejido social, desde los niños hasta los adultos, y que después se desenlaza en violencia. Y esto fue lo que ocurrió en un caso en octubre anterior en la zona metropolitana de Cali, en Yumbo, donde un niño de tan solo 6 años de edad falleció a consecuencia de golpes contundentes que le propinó uno de sus compañeritos de tan solo 8 años. Yo llegué a la casa como a las 3:30. Encontré al niño cada golpeado en sus bracitos, tenía moretones, unos coágulos así en una manito como coágulos de sangre porque le brotaban. Y yo le pregunté que quién le había pegado y me dijo que unos niños de al lado. Para esta familia todas las ilusiones quedaron destruidas. Me toman una tomografía y todo eso y me dicen que el niño tiene hematoma y que tenía que ser operado urgente porque tenía un sangrado por dentro. Porque se estaba muriendo y tenían que hacerlo ya si no se moría. Y lo que no han podido asimilar es que haya sido asesinado por su propio compañerito de juegos. Asombrados que cómo iba a pasar eso. Y todo era más de parte de unos niños de por aquí, ¿no? Entonces eso es lo más difícil. Desde entonces la vida no ha sido la misma para la familia afectada y el tema judicial está en veremos. Los que le han hecho el daño a mis hijos, ¿dónde estaban? Porque no estaban haciéndose como responsables, que yo los veía por ahí. Tranquilamente, entonces, la verdad no sé qué está pasando. Y es que los casos de bullying y violencia escolar cada vez toman mayores ribetes, con niños intimidando a sus compañeros, como este caso ocurrió en un colegio al norte de la ciudad de Cali, en donde una niña fue golpeada por una de sus compañeras. Muchos de los actos de intolerancia ciudadana en Cali comienzan con diferentes causas, que van desde el enfrentarse por los volúmenes de los equipos de sonido o el ser hinchas de un equipo del otro, antecedentes entre familias y muchas veces por fronteras invisibles entre barrios que no se pueden atravesar.
En este caso presentamos a continuación, los problemas fueron entre dos familias que se enfrentaron en varias ocasiones. Se reía en ese tema del bullying a mis hijos, una niña del colegio lo agredió por su sexualidad y con un objeto, ¿sí? Y pues debido a eso hubo una denuncia, manejaron todo por la inspección del barrio, me trasladaron a esa fiscalía y hasta el momento no ocurrió absolutamente nada, no me han llamado, no me han dicho nada, no me han dado ninguna solución. Las dificultades fueron subiendo de tono. El muchacho que es familiar de mi esposo que trabaja en la fiscalía, lo he denunciado varias veces, conjunto con su familia, por las amenazas a mis hijos, por el bullying que le hacen a mis hijos por ser gay, a mis hijas por estar en una academia de modelaje, me las tratan con palabras soeces y se refieren mal a ellas. Una agria disputa entre dos familias. Agredieron a mis hijas viniendo del gimnasio físicamente. Toda la familia del muchacho, que es funcionario público de la fiscalía, conjunto con toda la familia de él, me agredieron a mis hijos. Él no me los agredió, la familia de él, pero él ha estado en amenazas que me ha hecho, amenazas de muerte a mi esposo y a mí. Y pues ya en este momento pues me encuentro en otra parte, me evito de pronto la dirección de mi casa, algunas personas, voy al barrio donde tengo que hacer mis domicilios, recibo amenazas de ellos. Del muchacho a la fiscalía me lo encontró una vez, me dijo que no pasaba nada con los procesos, que eso iba a seguir y me lo iban a seguir archivando. Me amenazan que me van a desaparecer si sigo con el proceso. Lo que empezó como unos ataques en bullying se convirtió en una furia desatada entre dos familias. Y de esta proliferación de riñas en Cali no se salvó ni el alumbrado navideño, por ejemplo en este caso entre dos mujeres por un muchacho. La intolerancia ciudadana deja en Cali múltiples secuelas. Gracias, Oscar. El tema de la intolerancia es un tema que es muy complejo, porque parte del principio de la agresión verbal a la agresión física y a la mortalidad, que son factores muy complejos en la ciudad de Cali, Marisabel. Yo más que agresividad lo llamaría la volatilidad. Sí. Somos seres humanos que estamos casi que listos para aprendernos y nos lleva, digamos, a unos altísimos niveles de intolerancia, pero ahí es cuando el orden y la autoridad, la claridad de las normas y las reglas de juego nos permiten irnos ordenando. Pero uno puede decir esas cosas perfectamente cuando uno tiene el bolsillo listo y la mente clara, pero si una persona sale de su casa con el bolsillo sin nada y con la mente hambrienta, es muy complicado el tema, es un tema muy complejo. Por supuesto, pero yo creo que parte mucho lo que decía Michelle, de esta cultura de cómo además resolvemos hoy en día nuestros conflictos y nuestras frustraciones, cuando la respuesta es la agresión al otro o la imposición mía sobre el otro en esta cultura un poco traqueta y violenta que hemos creado. Es aprender a nuevamente dialogar, a reconocer a ese otro. Puede que yo salga con mis bolsillos vacíos, pero no toque atentar contra el otro. Y ahí está el cómo los líderes y quienes no salimos de pronto con los bolsillos vacíos cada mañana, tenemos que hacer contribuciones a ir generando una cultura donde podamos conversar, podamos hablar con una, además, institucionalidad más fuerte que pueda resolver los problemas de fondo, y que realmente las personas se sientan parte de la ciudad y no excluidas. Pero muchas veces aquellas personas, tomando nuevamente el ejemplo de Leo, pueden tener los bolsillos llenos, ¿ya? Y porque soy de estar total, lo para un guarda de tránsito. Ah, no, es que yo soy fulano de tal. ¿Usted no sabe quién soy yo? Entonces, por ahí arranca también. Yo quisiera decir ahí tres cosas muy rápidamente. Una, claro, las situaciones económicas difíciles, digamos que son caldo de cultivo, pero no son el único. Exacto. De lo contrario, el departamento del Chocó, que es el departamento con el mayor nivel de índice de necesidades básicas insatisfechas de Colombia, debería ser donde más muertes hubiese. Y pues no sucede así necesariamente. Dos, pasa también con la gente con mayor capacidad económica. Vemos personas con carros blindados grandísimos que se comportan, que ellos son los reyes y las reinas, y todo el mundo tiene, es decir, van solos por las vías, ¿no? Porque se consideran que son más importantes que todos los demás. Volvemos al tema del reconocimiento del otro. Pero aquí hay algo que Marisabel nombró que yo creo es fundamental, que es un primer paso. Y hay que hacerle el llamado también a las administraciones. La institucionalidad. La institucionalidad pública, en este caso la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle, tienen que enviar mensajes concretos de estabilidad, de orden, de respeto y de reconocimiento al otro. Si la institucionalidad
que es parte fundamental, no envía esas señales, tenemos caos. Es decir, la gente no le cree al Estado y como no le cree al Estado, no respeta a la autoridad. Entonces, si la autoridad se compra o se vende, claro. si la gente ve que la autoridad está metida en escándalos, si la gente ve que la autoridad está metida en cosas no buenas, la gente no respeta al Estado y esa gente dice, ¿cómo si a fulano de tal no lo sancionan, por qué van a sancionar a mí? Es un tema complicado. O como si todo te diera permiso Sí. a todo. Porque además cuando tú ves que esos que se parquean mal, el que invade el espacio público del otro, no tiene ningún tipo de sanción, pues eso va generando más caos, porque todos si esa sentimos que lo podemos grandota hacer. se parquea allí mal parqueada, yo no puedo parquear en Pichirilo al lado. Claro. Porque él sí y yo no. Claro, claro. Y sucede también que la ausencia también de que exista una justicia que funcione también. Sí. Pues entonces yo prefiero hacer las cosas por mi cuenta. Entonces el vecino que me tiene cansado porque tiene la música a todo volumen y no me deja dormir, pues yo voy y le meto un par de golpes, ¿sí? Porque entonces no me respeta. Y entonces el personaje reacciona igual. Es decir, también cuando... O después le pone música con un volumen Con más alto, Sí. y es Más alto, la más guerra de alto. los parlantes. Y entonces Sí, sí, ahí sí, empieza sí. precisamente esa Claro. pelea de intolerancia. Claro, entonces, y tiene que ver un poco con eso de, bueno, ¿quién me ayuda a impartir justicia? ¿Quién me ayuda a garantizar que la salida no es la justicia por propia mano? ¿Quién me ayuda a garantizar de alguna manera que los semáforos funcionen y que no sea entonces un personaje que se paró ahí a dar las órdenes y a pedir algo de dinero, también por la pobreza que tenemos, pero también de alguna manera porque no hay una administración municipal controlando que eso no suceda y que los semáforos funcionen adecuadamente y que las intersecciones viales estén demarcadas adecuadamente o que los guardias de tránsito estén haciendo la tarea que es y que sean respetados? Porque el respeto no es solamente decir respétenme, es también actuar de tal forma que se gane el respeto. Doctora María Isabel, ahora que tocaba el tema de los semáforos, ¿no? Entonces alguien se pasa el semáforo en rojo y le dice uno respete y termina uno debiéndole a esa persona, ¿no? De acuerdo, pero esa es la falta de reconocimiento a los otros y de creer que estamos por encima ya incluso de la ley. Sí, claro. Entonces, eso lo rescatamos con ejemplo de quienes pueden mandar mensajes de esa naturaleza con una institucionalidad fuerte y con un respaldo real a los ciudadanos frente a sus necesidades en términos de justicia, de seguridad y de orden. Es como en cualquier casa. Esto es una casa común de muchos. Mira, entonces, si yo no pongo unas reglas doctora, claras, la imagen pues que mis estamos hijos hacen viendo, lo por que ejemplo, quieran. mire, vemos las Las motocicletas invadiendo el carril de los ciclistas. Pero mire, si Cali es el eje del suroccidente del país, es diríamos, la punta que se ve alumbrando allá al suroccidente del país, y por Cali pasan todos los fenómenos de seguridad que tenemos en Colombia. Si pasan todas las drogas del norte, del Cauca, del Putumayo, del Caquetá, y la ruta siempre es la misma, ya usted piensa y ustedes creen que la cultura traqueta ya nos arrolló por completo a Cali para seguir comportándonos de esa manera. No, yo soy fiel creyente de que somos más los que no pertenecemos a esa cultura. No creo que sea solamente el narcotráfico, creo que el tema de pandillismo también genera una mentalidad violenta, donde para poder pertenecer a estos grupos tienes que mostrarte de determinada manera, pero yo estoy segura que los caleños están cansados de sentirse agredidos, de sentirse por debajeados por muchos, y que podemos cambiar los comportamientos con muchísimo ejemplo. O sea, en el día a día. Claro. No es ojo por ojo. Claro. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, porque me hicieron, lo hago, y porque pusieron la música, yo la voy a poner más duro. Yo creo que hay una gran oportunidad, se viene diciembre, se vienen unos momentos de reencontrarnos en los barrios, reencontrarnos con familia y demostrar que podemos tener comportamientos distintos. Michelle. Yo creo, don Leo, que lo maravilloso de la vida humana es que se puede moldear. Sí. Es decir, hace algunos años era normal que las mujeres votaran. No, las mujeres no tienen derecho a votar. Hoy, el machismo. Hoy el 50% de todas las personas que están en cargos públicos directivos tienen que ser mujeres. Sí. ¿Sí está claro? Es decir, y eso cambió en muy poco tiempo, ¿no? Esto simplemente lo creo como ejemplo porque... Para bien, afortunadamente. Claro. La cultura y las formas de ser en sociedad se pueden moldear. Claro, hoy tenemos una situación donde tenemos que levantar la mano y decir, esto está crítico, es catastrófico, y hay que ponerlo además así con todas sus letras. La situación que estamos viviendo es catastrófica, pero se puede cambiar. Y yo tengo fe en que estos 4 años vamos a tener cambios interesantes, y veo nuevas administraciones en la gobernación, en la alcaldía, con la intencionalidad y además reconociendo que hay que dar ejemplo y que desde la institucionalidad se pueden impulsar programas para moldear esa cultura. Claro. La crisis del mío es un tema muy complicado en la capital del Valle del Cauca, es un tema muy complejo, el tema económico, pero la crisis del mío es que la gente no quiere al mío.
porque la gente siente que el mío la agrede, no llega a tiempo, no cumple, no respeta sus horarios, la gente llega tarde, la inseguridad. ¿Cómo hacer para que la gente quiera el mío y que ese sistema de transporte masivo que se creó después del metro de Medellín, que la gente de Medellín se quiere su metro, para que la gente quiera al mío como no lo estoy queriendo hoy en día, Marisabel? Yo creo que eso parte de lo que ahora Michelle decía, y es qué mensajes se van a mandar desde la administración, que es quien tiene, digamos, los recursos y la potestad para realizar ciertos programas y ciertas acciones direccionadas a puntos concretos de la ciudad. Yo creo que el mío, por precisamente las mismas dificultades estructurales que tuvo, no tuvo una apropiación ciudadana adecuada. Y la verdad es que creo que también en la narrativa de ciudad volvimos al mío un enemigo muchas veces de la población. Y yo creo que es una gran solución de movilidad. Tanto es así que lo desbarató un movimiento político en plena campaña política, Michelle. Sí, y yo creo que parte del tema hoy es reconocer esa problemática para ver cómo se interviene. Hay que reconocer que el sistema de transporte masivo no se implementó adecuadamente, no implementarse adecuadamente. La gente lo que siente es que me demoro más, que funciona mal. Ojo con este dato, hoy es más probable que te roben en el mío que en la calle. ¿Sí? Y es uno de los temas que la gente dice, ¿cómo así? Yo me subo al sistema de transporte y entonces ahí corro más riesgo que en las esquinas. Sí, hoy sucede, claro. Entonces, yo creo que pasa por uno, hay unos temas administrativos que sin duda alguna, pero también tiene que pasar por garantizar que desde la administración municipal hagan unas apuestas, unos compromisos específicos para mejorar el servicio, para que la gente se sienta más cómoda, para garantizar que las estaciones estén impecables, para hacer todo un trabajo, porque ojo con esto, el mío también es como una especie, como unas venas que conectan, unas arterias que conectan la ciudad, se termina convirtiendo en un canal de comunicación para enviarle un mensaje hoy a más de 300.000 personas diarias. Es un canal súper poderoso. Entonces yo creo que ahí se puede comenzar a trabajar. No va a ser inmediato, don Leo, pero se puede. Y puede ayudar entonces a generar una cultura de respeto al otro, una cultura también de, oiga, esto es de todos. Porque hoy lo que la gente dice, el mío, que no es ni suyo ni mío. ¿No? Eso es lo que la gente dice en la calle. Entonces ahí hay que hacer un trabajo grande. Claro. Michelle, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, don Leo. Marisabel, muy amable, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes. Claro que sí. Ya seguimos aquí en la fondo. Vamos a hablar acerca de la segunda parte de este reportaje sobre la intolerancia en la capital del Valle del Cauca, Oscar. Intolerancia ciudadana, factor de múltiples conflictos, segunda parte. De la capital de las Piedras para esperar el bus de los años 70 y 80, Cali se fue al extremo, 180 grados, a hacer la sucursal del caos vial. En medio del vértigo de la ciudad, la intolerancia se ha convertido en un comportamiento colectivo marcado por la desobediencia colectiva, y este es el top 7 de las inculturas más reiterativas en el tránsito urbano de Cali, según los televidentes de Afondo. Top número 1. Volarse los semáforos en rojo. Top número 2. Invadir el carril de la ciclorruta. Top número 3. Realizar cruces indebidos. Top número 4. Parquear en zonas prohibidas y avenidas. Top número 5. Peatones no cruzan por los puentes dispuestos para su movilidad. Top número 6. Motos invadiendo el carril del solo bus. Top número 7. Los guardas cívicos cierran las vías principales dándole paso a los conductores que las atraviesan sin tener prelación. De otra parte, en Cali cada semana hay por lo menos un ataque en contra de conductores del sistema de transporte masivo mío. Además, en el 2023 hubo más de 40 ataques violentos en contra de guardas de tránsito, y este fue el caso de Jorge Eliezer Gaitán. Un automóvil blanco hace un giro prohibido, el cual al hacerlo casi se embiste unas motos que iban sobre la calle 25, él iba sobre la carrera 98, y al llegar a donde yo estaba, yo paro toda la calzada. La pretensión era orillar el vehículo, hacerle caer de la falta que había hecho al Código Nacional de Tránsito de giro prohibido. El conductor, sancionado en medio de su reacción, lo atropelló causándole serias lesiones. Por lo que acelera el carro, me tira hacia atrás. Lastimosamente los pies quedaron sobre la llanta trasera y me pasa por encima. Desde este accidente al guardia Gaitán le cambió la vida, ocasionándome 7 fracturas aquí en el empeine y me destrozó el tobillo y se dio a la fuga. Ya no puedo prácticamente hacer normalmente las actividades que hacía antes. Es más, en el trabajo estoy trabajando con restricciones porque debido a las fracturas que me hizo,
ya no soporto la bota, me toca andar en charol y pues ya no puedo conducir moto. La ubicación del agresor no ha sido posible. En días anteriores, estos casos de agresión de ciudadanos en contra de las autoridades en Cali tuvieron un precedente legal importante. Lo que empezó el 28 de noviembre anterior con una serie de improperios contra un guardia de tránsito en la calle 9ª B, con carrera 40 de esta ciudad. Quítelo, pruébeme lo que lo quite. Y nos matamos a puño. Pasó después a un ataque con machete en contra del guardia. La Fiscalía concurrió ante el juzgado 26 penal con funciones de control de garantías, donde se legalizó la captura en situación de fragancia de este ciudadano por el delito de violencia contra servidor público, de acuerdo con el artículo 429 del Código Penal, y se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Además, los problemas de intolerancia en el tránsito, en lo que se asemeja a una selva de cemento, también se registran entre conductores. Y eso lo padeció este señor, quien por temas de seguridad guarda su identidad y cuyo vehículo fue prácticamente arrollado, como se puede observar en este video, por una volqueta. Hago un cruce. Los vehículos que están al lado derecho me dan vía, el vehículo que está al lado izquierdo me da vía y de un momento a otro la misma volqueta que ya me había dado vía me arrastra, como lo muestra el video. Me arrastró unos 3-4 metros, diría yo. Al interior del vehículo iban 2 niñas que regresaban a su casa del colegio. Ellas se vieron muy afectadas por esto, el susto fue tenaz para ellas y yo también de verlas tan asustadas. Fue un momento de mucha impotencia, no sabía qué hacer. Y no hubo ningún tipo de acuerdo para cubrir los daños. Los daños de mi vehículo costaron 5 millones de pesos el arreglo. Más todo el choque emocional, más el susto para las niñas. Más el susto emocional para estas 2 menores de edad. El señor nunca lo llamó, nunca respondió. Nunca quiso responder. En este caso no hubo ninguna implicación legal, por más que este video sea tan evidente. En Cali se han multiplicado infracciones, accidentes y el legado de varios años en que no se adelantaban campañas de cultura ciudadana efectivas y por el contrario, fracasaron ensayos como el de una motorruta en el oriente o la instalación de los denominados armitaches y después hospibloques para que no se invada el carril de la ciclorruta. Una capital en que cogieron ventaja el mototaxismo en las laderas, la piratería en vehículos en el distrito de Agua Blanca y la informalidad que en cuestión de segundos se convierte en alguna reacción violenta. Gracias, Oscar, muy amable. Ya volvemos con ustedes, vamos a ir a la pausa. Estamos aquí en A Fondo por Telepacífico. Estamos en A Fondo por Telepacífico, estamos hablando de lo que está pasando en la ciudad de Cali, la intolerancia, los niveles de aceptación del otro, el respeto por los demás. Estamos en una cultura traqueta. ¿Qué está pasando? Vamos con 2 invitadas aquí para hablar dentro del tema de salud mental, del tema psicológico. Nos acompaña la psicóloga Pablo Campo. Paola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Livia, ¿cómo me le va? Livia Viviana Díaz Martínez, psicóloga. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Honrada de estar en un espacio tan agradable. Muy amable, don Jair. Todas suyas. Bueno, gracias. Es un decir nomás, tranquilo. Precisamente el tema de la intolerancia. ¿A qué se debe el tema de la intolerancia? ¿Se puede manejar desde el punto, digamos, un punto mental o simplemente el uno no aguanta al otro porque tiene problemas? ¿A qué se debe esta intolerancia, doctora? Bueno, hoy en día se está presentando un fenómeno bien importante de analizar y de atender sobre todo, y es que se está exteriorizando o ya es más notable el tema de las violencias. Las violencias siempre han existido y hay niveles de violencia. Pero hemos normalizado, ¿sí? Hemos normalizado conductas que no son normales. Encontramos en los colegios, por ejemplo, un manual de convivencia, encontramos en las empresas un reglamento interno de trabajo. En los conjuntos residenciales hay un manual también. En los conjuntos residenciales hay manual de convivencia. En la ciudad tenemos leyes que se pasan por encima. O sea, las personas hoy en día nos estamos viendo en situaciones donde no me importa lo que pase, hay un irrespeto total por esas normas y esos límites, que al final es lo que regula las conductas. La cultura esa, cuando le dice el papá al hijo, si usted se va a pegar en la calle, yo le pego. Ahí comienza todo, Livia Viviana. Definitivamente, el primer concepto que recibe un niño, o que recibimos todos, de familia y del amor está en casa, de papá y mamá, de la estructura donde yo vengo. Entonces es allí donde ya nos creamos, tenemos conceptos que pueden estar distorsionados desde la casa, ¿no?
desde el momento en que, desde la formación, desde el momento en que papá y mamá discuten, que hay gritos, que todo esto lo vamos transmitiendo, lo vamos aprendiendo como esponjitas, que los niños hacen eso, y lo vamos llevando. Además que digamos que el tema de la tolerancia se debe observar desde el punto de vista como un síntoma de algo que viene allí. Digamos que cuando hablamos de tolerancia, tenemos a pensar que es a través de la violencia que se resuelven los conflictos, ¿no? Entonces, cuando se resuelve a través del conflicto, estamos, digamos, ya marcados que no es que salí y pasó algo y exploté de una vez. Es un individuo que seguramente ya está marcado, donde ha tenido comportamientos de agresividad, de ira, donde actúa así en su familia, en su entorno laboral, en todas las partes va reaccionando. Entonces no es que de un momento a otro ya explotó, ¿listo? Entonces es un síntoma de algo que viene evidente más atrás. Que es muy importante el tema de valores y principios. Y el sentido, diríamos, de Dios también, que es el eje fundamental de la vida de los seres humanos. Y se ha perdido, ¿no? Total, se ha ido perdiendo. Total. Lo que pasa es que y eso va también muy arraigado a que el ser humano no se conoce. O sea, todos llegamos, mucha gente llega a consulta y no nos conocemos. O sea, no sabemos qué estamos haciendo, no sabemos qué información tenemos, no sabemos quiénes somos, porque venimos también con unos vacíos de infancia, donde no nos han enseñado inteligencia emocional, donde somos muy emocionales y no tenemos, desde pequeñitos, si el niño va a llorar, no llores. Pero ¿por qué te enojas? Pero ¿por qué tienes que actuar así? Entonces lo que hace un niño es mutar esa emoción. Entonces si está triste, entonces se enoja. A ver con cuál le va mejor. Doctora Paula, precisamente tocando el tema de los niños y el tema, digamos, en los colegios que se ve el bullying, digamos, en secundaria, pero ya se ve desde primaria y desde pre-kinder y desde párvulos, esa violencia. Sí, es un fenómeno que se está dando y no es nada chévere encontrarnos en los colegios escenarios como los que estamos viendo. Y no hablo solamente de la institución educativa de carácter público, sino también en los colegios privados. Lo que pasa es que esa a veces no trasciende a los medios de comunicación. Exacto, pero entonces, ¿qué estamos haciendo desde las directivas de las instituciones educativas? ¿Qué estamos haciendo desde esas pequeñas sociedades? ¿Sí? Decimos familia, pero hay muchas familias de pronto, sí, con dinámicas disfuncionales, que lejos de enterarse que su dinámica no es sana. Claro. ¿Sí? Entonces es normal. Y cuando esta familia sale a la calle, es normal el grito, es normal que me eche la madre, es normal que me hablen tonos que no son adecuados. ¿Sí? Entonces, entrar uno a dirimir entre una sociedad donde están quienes tienen principios, tienen sus valores, y está la otra parte donde desconocen absolutamente todo y normalizan esas violencias y esas conductas que al final son lesivas. Doctora Paula, ¿el respeto a la autoridad es un problema mental o simplemente ya cualquier persona que ve que nadie respeta a la autoridad, entonces se cree con ese mismo derecho de no respetar a la autoridad? Es que como en toda cultura, ¿cómo construimos cultura? Entonces, ahí, si yo veo que la autoridad no imparte ese orden, esa justicia, ¿sí? Que es a lo que está llamada, ¿sí? A impartir justicia, orden, y no vemos eso, entonces si yo me estoy sintiendo cortica de acompañamiento o de respaldo, pues yo tengo que salir, es un instinto de supervivencia al final. Si yo no veo que hay reglas claras, ¿sí? Yo que tengo que, o sea, no tengo límites. ¿Y qué pasa con una persona que no tiene límites? Veámoslo en los niños. Claro. Un niño sin límites, pues va hasta donde le permitan que llegue. Y si para mí es normal que este niño haga un berrinche, porque sí. Y si no tiene límite, porque debe ser el límite desde la casa, pero como no tiene ese límite en la casa, entonces piensa que como en la casa puedo hacer esto, entonces afuera también puedo hacer lo que quiera. No respeto a mis padres, no respeto a los adultos, entonces afuera menos lo voy a respetar. De acuerdo, y no hay una autorregulación. Ahora la doctora Lilibet hablaba de algo muy importante. ¿Qué es la autorregulación para que un padre entienda? La autorregulación es esa capacidad que yo tengo, yo personalmente, para saber hasta dónde voy, ¿sí? Sin que, si yo paso un poco más... Le coloco un caso sobre el famoso hecho de un exmilitar allá en Bogotá, en un conjunto residencial, en el cual la vecindad tuvo que sacarlo a la fuerza porque lo iban a linchar. Llegó la policía y lo protegió, y el señor contó
Es que si pasan un metro de la puerta hacia adentro, yo tenía mi arma y mis 2 granadas allí. Y dice uno, bueno, ¿y por qué la autoridad no actúa en esos casos? ¿Ya? Y entonces, si el hombre declara que tiene esos elementos, ¿qué pasa con la autoridad? Entonces la gente dice, ¿en qué estamos? ¿Por qué llegamos a este nivel de cosas tan complicado en el cual cuando cuando está manejando usted, no mira a nadie, no le pita a nadie, no diga absolutamente nada, pase derecho, si lo acosan, levántese y váyase, proteja su vida, que es lo más importante hoy en día, porque la gente se siente absolutamente, diríamos, disconforme con lo que pasa. Y amenazada constantemente. De acuerdo. Y como mecanismo de defensa es la agresión. Sí. O sea, yo me defiendo, pero... O me voy. Sí, es que es se mejor supone... ser un cobarde vivo que un valiente allá en la primera con 26. Sí. O en otros cementerios también, ¿no? Sí, claro. Sí, pero sí, así es. Definitivamente, cuando no entendemos en qué momento parar o hasta dónde llegar, sí, pues nos estamos exponiendo también, ¿no? Exponiéndonos a los malos tratos, a ser vulnerado, a ser abusado, ¿sí? El simple hecho de no parar, de no saber cuál es ese límite hasta donde yo debo llegar. Doctor, ¿qué se puede hacer para ir cambiando poco a poco? No de la noche a la mañana, ojalá se pudiera cambiar de la noche a la mañana esa cultura, ser tolerante con el vecino, en el colegio, en la empresa. Pues definitivamente soy partidaria y soy muy abanderada del amor, ¿no? Del amor empieza en casa, de lo que yo recibo, de cómo, porque a veces tendemos a exigir a nuestros hijos, a los miembros de la familia, que respeten, que todo eso, cuando mi forma de hablar al llamar la atención es totalmente irrespetuosa. Sí. Cuando utilizo el grito, la violencia, la agresión, porque estamos muy marcados ahorita, la mayoría de jóvenes, de niños, ya desde temprana edad tienen una baja tolerancia a la frustración. Y esto hace que entonces el papá o la mamá o el cuidador, en vez de estar allí, lo que hace es fomentarla más, como enojándose más. Entonces, no, tú no tienes por qué enojarte, tú y va así. Entonces, escalando. Si no enseñamos algo tan básico que están los valores, ¿listo? Pero también la inteligencia, cómo identifico yo mis emociones, cómo las manifiesto, porque también esa es otra. No nos han permitido identificarlas ni conocerlas, pues se van quedando como allí. Entonces, por eso el tema de estrés, el tema de, hay personas que llegan a consulta, no, es que vengo aquí por ira. Bueno, pero entonces imaginémonos, a ver, ¿por qué es la ira? ¿Desde dónde? Claro, y empezamos a ver el contexto familiar de los abuelos, bisabuelos, de la cultura, de la sociedad, de toda la historia familiar, y eso han sido, digamos, familias totalmente violentas o violentadas. Vamos a seguir con este tema de la intolerancia. Óscar López sigue preparando estas notas de lo que está pasando con la intolerancia en la capital del Valle del Cauca. Óscar. Intolerancia ciudadana, factor de múltiples conflictos, tercera parte. En Cali también hay intolerancia en el respeto a la propiedad privada y al sentido común. Y este es un ejemplo concreto, la reacción contra la denominada Casa Amarilla en la calle La Escopeta de esta capital. El problema número uno de estas casas, que son hermosas, son los grafiteros, o para mí no son verdaderamente grafiteros, con todo el respeto que tengo por los artistas, pero son más vándalos. Como pueden apreciar, esto no es arte. Las paredes fueron rayadas sin atenuantes. La gente no se concientiza de que es su propia ciudad y que debe ayudar a cuidarla. Otro tema donde prolifera la falta de cultura ciudadana es en el manejo de las basuras, pues están proliferando por toda la ciudad, y en especial el arrojo de escombros y todo tipo de elementos en zonas verdes, canales de aguas, y existen 14 puntos críticos en esta capital. Esta problemática ha venido aumentando por falta de cultura ciudadana. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas están sacando los residuos sólidos en horarios no autorizados, y los habitantes sin techo pues las esparcen en los sectores como zonas verdes, separadores viales, y esto nos ha generado unos puntos críticos en la ciudad. La cultura del reciclaje avanza en Cali a paso lento. La cultura de reciclaje en Cali está en proceso de aprendizaje, es un cambio de hábito que debemos adoptar todos los caleños y visitantes, porque el manejo ambiental es un compromiso y responsabilidad de todos. Los indicadores de la cultura ciudadana reflejan una ciudad con dificultades de convivencia. Se han registrado 2011 casos de violencia interpersonal en Cali, que en relación con el año anterior muestra un incremento de el 13,1%. Y esa es lo que ha venido pasando en términos de registro. Cali
del 1 de enero a hoy, hemos recibido más de 52.227 llamadas al 123 y a los teléfonos de los CAI o a los teléfonos que se manejan en cada una de las estaciones. Promedio de llamadas tenemos de 168 por temas de intolerancia. Cuando hablamos de temas de intolerancia hablamos por riñas, por violencia intrafamiliar, incluso por aquellas actividades que se presentan a diario en las vías públicas, por la prelación de la vía o por no el respeto a una fila frente a una actividad económica que van a hacer en un banco o en el mío. En 30 años Cali se transformó de la sucursal del cielo a la ciudad de la furia en su entorno. La combinación de muchas culturas que emergen en nuestra ciudad también van haciendo unos cambios donde necesitamos tener e integrar al otro para poder empezar como a generar unos ambientes donde reconozcamos al otro como una persona diferente a mí, ¿ok? Con unos conocimientos diferentes, una conciencia diferente y unas historias de vida diferentes. Entonces, mientras no haya ese tipo de cosas y estemos también un poco con temas de supervivencia y de desempleo, la necesidad de supervivencia del hombre se va a activar y lo que va a hacer es generar conflictos e intolerancia. La salud mental de los caleños está afectada tras la pandemia y los 2 meses del paro nacional, y eso se refleja en buena parte de sus reacciones. En mi opinión tiene que ver también con esas condiciones de desigualdad, pero particularmente por los efectos mentales en la emocionalidad que padecimos todos los caleños y las caleñas en el contexto de la pandemia. Y por supuesto el estallido social fue la situación de ruptura en la que muchas condiciones de normas, de convivencia, de regulación ciudadana y de ejercicio de la autoridad, digamos, se rompieron. Una de las principales tareas del nuevo gobierno caleño será recuperar la seguridad, pero sobre todo la credibilidad, para liderar campañas de sentido de pertenencia a esta ciudad y de cultura ciudadana. Pero esta no es una tarea exclusivamente del Estado. Necesitamos que haya un gobierno que asuma sus responsabilidades con escucha a la ciudadanía. Por supuesto, compromiso ciudadano, pero creo que en estos años hemos venido de un gobierno que no tiene una atenta escucha y una atenta concertación con las comunidades. Entonces, a veces hay oportunidades de participación y cultura ciudadana por todos los lados, pero no tiene efectos concretos y prácticos, responsables. Entonces, se requiere mucha responsabilidad del nuevo gobierno, se requiere mucha capacidad de escucha y se requiere de compromiso ciudadano. Cali es una ciudad bendecida con 7 ríos, una potencia deportiva, creativa, empresarial, resiliente y la capital del Pacífico. Rescatar el civismo, el respeto por las normas y los demás serán los principales desafíos en tiempos de cambios y sobre todo un sentimiento colectivo de querer vivir en tranquilidad y armonía en esta ciudad. Gracias, Óscar, muy amable. Ya volvemos con ustedes. Estamos en A Fondo aquí por Telepacífico. Este es A Fondo por Telepacífico. Estamos hablando de la intolerancia, en lo que pasa en la región y en la ciudad. Yo pienso que si la gente no piensa en Dios, difícilmente saldremos de esta cosa, doctora. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo soy católica, reconozco a Dios en mi vida y definitivamente sí necesitamos tener esa creencia, o sea, independiente de en qué o en quién creamos, pero sí tener esa esperanza definitivamente de que hay algo superior y que en los momentos difíciles podemos acudir con una oración y encontrar ese descanso espiritual. Algo que quiero mencionar y no quiero que se nos quede por fuera, que estabas hablando ahora sobre la inteligencia emocional. Es tan importante desde pequeñitos los niños, enseñarles que sentimos y que el hecho de sentir nos conduce o nos orienta a una conducta mejor. Entonces, reconozcamos cómo nos estamos sintiendo. Ese conflicto, doctora, por ejemplo, lo ve un niño donde el papá grita a la mamá o viceversa, la mamá grita al papá. O sea, comienzan a hablar normalmente y después no hay esa tolerancia, ya el niño ve, pero va creciendo con eso y se siente con el derecho de luego más adelante de gritar a cualquier persona, e incluso desde niño gritar a otro niño en el colegio o al vecino o a la hermana, al hermanito. Mira que hay algo muy importante cuando ustedes ahorita mencionaron el tema que ya el bullying está desde niños, es precisamente porque ya hay niños que tienen demasiada carga emocional
por situaciones que viven los padres, que viven sus familiares, a diferencia de pronto de un adulto, de un adolescente que puede manifestar ante un amigo, ante la psicóloga, ante un profesor, mira, me está pasando esto. Los niños no llegan a decir, no, es que hoy me siento triste porque mis papás pelearon. Ellos se van guardando todo eso y están recibiendo toda esa información. Entonces, cuando recibimos toda esa información, como decimos, hay que aprender a gestionarla. Y hay rasgos muy característicos, enseñarles que hay diversidad de opiniones, todavía hay racismo, todavía hay xenofobia, hay muchas situaciones que en familia somos inconscientemente, porque venimos con esa estructura, ofensivos, ¿no? Entonces, el niño se va formando con esas ideas, con esos conceptos. Entonces, por eso es tan importante lograr identificar para poder sanar y para poder resolver. Pero como les digo, en caso de los niños viene el ejemplo desde los papás, desde los abuelos, desde sus cuidadores. Claro, es que muchas veces cuando salimos a la calle perdemos el sentido. El sentido de las proporciones, el sentido del respeto por los demás, y quien maneja pierde el sentido de la distancia, pierde el sentido de actuar objetivamente, y es un tema central. No hay que perder el sentido cuando se sale de la casa a tomar un vehículo, no agredir a los demás, doctora. Estamos de acuerdo, no. Lo importante es cómo me estoy sintiendo yo y qué estoy ofreciendo yo a todas estas personas que están alrededor mío, a mi cultura ciudadana, a mi sociedad, a mi familia, en mi trabajo. Yo pienso que nos hace falta llegar aquí, o sea, centrarnos realmente en yo, ser humano. Lo que yo hago impacta a los demás y lo que no hago muchas veces también. Entonces, ¿de qué manera estoy yo proyectándome afuera? Claro. Doctora Diana, decía usted que la gente acude a su consultorio porque tiene ira. Sí. ¿Hay mucha gente que va con ira? Mucha. ¿Sí? Y me llama, ¿qué clase de ira? Que son quiere acabar con todo? Que quieren, sí, que explotan en su trabajo. Me mandaron de la empresa aquí porque es que tengo mucho enojo, porque tengo ira. Sí. Y eso como va, la película Jack Nicholson. Algo así, sí, tal cual, llega el día de ira. Sí. Resulta que hay algo también, y es muy importante, y es que hay papás que llevan a los niños a consulta, vengo a que me lo cure, porque es que es intolerable, es hiperactivo, a todos los niños, sí, vengo a que es intolerante, es hiperactivo, pero entonces cuando digo, bueno, ¿y cuál es el trabajo que vas a poner tú? Necesito que nos reunamos. No puedo ir, pero la abuelita lleva al niño. O sea, los papás o los cuidadores no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Entonces, me parece muy curioso es cuando digo, no, si papá y mamá no van a estar presentes, el cuidador, pues preferible que no, porque el niño está 1 hora máximo conmigo, 1 o 2 veces a la semana, pero en casa está todo el tiempo. Son los papás los que tienen que estar allí ayudándole en el proceso. Yo en lo personal generalmente les digo, nos vemos primero. Nos vemos primero en consulta los dos, papá y mamá en consulta primero. ¿Y qué se encuentra usted allí? Derivamos, pues dinámicas muy enfermas de familia. ¿Y qué es lo que más le consultan, por ejemplo, lo que usted analiza allí? Yo no trabajo con niños, yo trabajo con adultos, sí. Pero en niños, por ejemplo, no adaptarse fácilmente a los ambientes escolares, ¿sí? Cuando aparece ese bullying, ese matoneo, entonces los niños empiezan a bajar el rendimiento académico, empiezan a aislarse un poquito, más callados que nunca, todo está bien, no pasa nada, y muchos silencios. Sí. O sea, es difícil la lectura a un niño cuando están en esos estados emocionales comprometidos. Y cuando fallecen los padres. Y el caso de las herencias, ¿no? Todos los hermanos las llevan muy bien y todo. Se mueren los padres y empieza el tema de la sucesión y hasta ahí no se vuelven a tolerar, no se vuelven a hablar los hermanos y se vuelven los peores hermanos, doctora. Pasa muchísimo y muy seguido y esto da a que también, pues, no existe un manual de cómo ser padres exitosos, ¿no? Todavía hay mucho. A uno nunca le educan para ser papá. Exactamente. Entonces, ni para cambiar pañales. Ni para cambiar pañales. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los hijos con lo que han aprendido, ¿listo? Sí. No hay como esa unión, o sea, la unión está mientras que papá y mamá está, pero miremos cómo fue su historia. Papá agresivo, mamá sumisa, mamá agresiva, papá sumiso, ellos van tomando. Entonces, cuando no están, ¿listo? Es cuando empiezan a sacar el mayor beneficio y es allí donde afloran sus verdaderas, digamos, emociones y sentimientos y hay conflictos y no se hablan y terminan totalmente distanciados y es un caso que se ve muy a diario. Claro. Es muy común esto. Claro, esta sociedad es compleja, es muy compleja. Los seres humanos somos muy complejos. Muy complejos. Difíciles de entender, pero si empezamos por entendernos cada uno, por lo menos sé qué tengo para ofrecer.
¿Qué introspectiva de cómo recibir también? ¿Qué introspectiva debemos hacer? Primero pensaría yo que empezar por el autoconocimiento. Sí. Porque, como le digo, venimos con una información, entonces la idea es desaprender todo aquello que no nos permite avanzar. ¿Y cómo se desaprende? Haciendo un trabajo, un proceso de constancia, empezando, identificando qué patrones están perjudicando mi día a día, qué patrones están afectando mis relaciones de pareja, mis relaciones en el trabajo, mi proyecto, mi sentido de la vida. Empezar por allí. Claro. Lidia, muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Doctora Paula, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Don Jair, buen día. Buen día. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones. Les deseamos a ustedes un muy buen día. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.